Bienvenidos a Pórtico, el umbral hacia la imaginación y el arte. Agradecemos la presencia de Julio César Aguilar aquí en este día para conocer un poco de tu vida y obra aquí en Zapotlán. Gracias, Julio César. Gracias por aceptar esta pequeña charla para entrevistar sobre todo, tú naciste en Zapotlán. Así es, Carlos Axel. Muchas gracias a ti por la iniciativa de este homenaje y por esta entrevista. Así es, yo nací aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco. Mi familia es Aguilar. Tenemos primos, tíos en la calle de Moctezuma, de Cuauhtémoc, Darío Vargas, y yo nací en el Hospital San Vicente. Oh, muy bien. Fíjate que tengo algunos recuerdos o anécdotas que tú has contado que desde muy jovencito conociste a Juan José Arreola porque un día estabas viendo un programa de Arreola en la televisión y que tu mamá dijo, ese señor que está en televisión es tu pariente. Exactamente, así fue. Yo era niño y me llamó la atención la figura de Arreola y más el comentario de mi mamá, que Arreola era primo de su mamá, es decir, de mi abuela Soledad Zúñiga Álzaga. Es decir, que el tío de Juan José Arreola, Daniel Zúñiga, mi bisabuelo, era hermano de la mamá de Juan José. ¡Wow! ¡Órale! Y en una ocasión, una tarde le llamé por teléfono desde mi casa, desde la casa, y le dije que era nieto de Soledad Zúñiga Álzaga. Le dije, yo escribo canciones y me gustaría que usted las leyera. Entonces ya me dio una cita para un día determinado, me recibió su hija Claudia y él me recibió en su cuarto de juegos de ping-pong y demás. Y claro, en otras ocasiones me recibió en otros sitios de lo que hoy es la casa taller Juan José Arreola. Que se encontraba en la antigua calle de la montaña, así se llamaba antes la calle. Montaña Oriente, ¿verdad? Montaña Oriente. Y dijo Juan José Arreola, cuando le leíste los textos, dijo, para tu edad, esto tiene sentido. Sí, de hecho me hizo algunas correcciones en cuanto a cuestión de rimas que me cambió, porque eran textos básicamente modernistas. Y en una de esas visitas, él me recomendó la lectura de autores modernistas como Rubén Darío, o posmodernistas, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, etcétera, etcétera. Además de Juan José Arreola, con quien tuviste tu primer encuentro, y sí, con Daniel Zúñiga, hermano de su mamá Victoria Zúñiga, también tuviste encuentro con otros escritores como Germán Liz Arzubide, del padre del estridentismo, ¿no? Sí, así es. Bueno, en una ocasión fui a la Casa de la Cultura cuando Arreola era el director fundador, ¿no?, de la Casa de la Cultura. Sí, y en esa ocasión vino Germán Liz Arzubide y me tocó estar en su oficina y escuchar una conversación muy interesante. Hablaban de Alfonso Reyes, de Juana de Ibarburu, entre otros autores. Y Germán Liz Arzubide me regaló un panfleto con su firma. Y esa firma es la misma firma que le dedicó Pablo Neruda a Juan José Arreola, con fe en su destino. Bueno, con fe en su destino proviene de Neruda.
de Pablo Neruda a un libro que le regaló a Juan José Arreola cuando estaba joven, ¿verdad? Cuando vino Neruda en 1954, ¿verdad? 1942 por primera vez. Ajá. No, pero en la segunda ocasión. Ah, sí, en el 50, por ahí, sí. Entonces le regaló, creo que Crepusculario. Y allí Pablo Neruda anota con fe en su destino a Juan José Arreola. Y en esa ocasión me regaló un libro Juan José Arreola y lo firmó con las palabras de Pablo Neruda. Wow, qué hermoso, porque justamente tú te has dedicado justamente también a seguir no solamente las huellas de Juan José Arreola, a quien encontraste en televisión, a quien leíste, pero en Zapotlán se ha dado una efervescencia de escritores. No sé si tuviste el contacto con Félix Torres Milanés, con Roberto Espinosa Guzmán, doña Virginia Arriola Zúñiga, con los miembros del grupo Arquitrabe, a lo mejor Tigelino, no sé, me gustaría que nos contaras un poco de tus encuentros y desencuentros con escritores zapotlenses. Claro que sí, fui miembro del grupo cultural Arquitrabe y teníamos diversas reuniones, compartíamos nuestro trabajo, ¿verdad? Ya sea literario o en el caso de Tigelino, pues escultórico. Y recuerdo en una ocasión que fuimos a Chapala a visitar al escultor Miramontes, que fue profesor de Tigelino en artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. Claro, de él, tú hiciste después una exposición con textos, si no mal recuerdo. Sí, de Tigelino, cuando publiqué en 1998 El patio de la Bugambilia, aparecen viñetas, dibujos hechos por Ramón Villalobos Tigelino. Qué bueno, qué bonito recordar a este grupo Arquitrabe que fue fundador pues don Alfredo Velasco Cisneros y que hasta la fecha Zapotlán ha tenido este gran centro, como le llamamos la Atenas de Jalisco, porque ha producido un gran número de artistas y escritores, no solamente escritores, también artistas plásticos. En el caso de pues, no solamente José Clemente Orozco, Jesús Vázquez Barragán, con quien también tuviste el gusto de compartir experiencias y, no sé, algún tipo de experiencias artísticas, estéticas. Claro que sí. Bueno, con Jesús Vázquez Barragán compartimos muchas exposiciones de pintura y de hecho tenemos algunos cuadros pintados por Jesús Vázquez Barragán. Tenemos una pintura en San Antonio, Texas, que pintó la calle donde vivimos, ¿verdad? Y aquí tenemos otros cuadros y él ilustró algunas portadas e interiores de la revista Orfeo. Fíjate que también tuvieron una exposición que se llamó Patios de Casas Interiores, espacios interiores, donde buscaban espacios de casas antiguas como la Casa Reforma, la Casa de los Monteros, no me acuerdo si me puedes recordar un poquito esa exposición donde tú incluías textos también, ¿no? De arquitectura, pintura y poesía, ¿no? Creo que esto lo hicimos en Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara, ¿verdad? Sí, yo escribía textos a partir de la pintura de él y de otros artistas. Y bueno, tú cursaste medicina en la Universidad de Guadalajara, pero buscaste el alivio en la poesía, como dicen algunos, ¿no? Justamente entraste en el 89 y egresaste en el 95. Y justamente en ese mismo año quisiste entrar a letras, no concluiste creo que en ese momento en la Universidad de Guadalajara. No concluí la carrera de letras porque estaba escribiendo mi tesis de medicina sobre depresión, ¿verdad? Un tema que posteriormente continué
investigando durante el doctorado. Que sin embargo estudiaste la maestría en artes en español en la Universidad de Texas en San Antonio y el doctorado en estudios hispánicos de la Universidad de Texas también, ¿verdad? Sí, en Texas A&M. Muy bien. A cargo bajo la dirección de Eduardo Espina, un poeta uruguayo. Wow. ¿Sobre qué temas trabajaste en las tesis de maestría y doctorado? Bueno, en la maestría no escribí tesis, presenté un examen final donde contesté algunas preguntas, desarrollé el tema y en el doctorado escribí sobre 4 poetas depresivos y suicidas. Y el título de la disertación es Bajo el poderío del lenguaje, capacidad terapéutica de la poesía en 4 poetas depresivos y suicidas. Y nombro a los poetas: Raúl Gómez Hattin, de Colombia; Rodrigo Lira, un poeta de Chile; Julio Inverso, de Uruguay; y Ángel Escobar, de Cuba. Los 4 sufrieron de depresión. Algunos de ellos, además de la depresión, cursó con episodios de esquizofrenia y trastornos de personalidad, y todos ellos de toxicomanías o abuso de drogas. Fíjate qué interesante, porque esto, pues en México hay un gran campo, no solamente en el campo de la depresión, sino el tema de la muerte, que también tú manejas en algunos de tus poemas, de la melancolía, la nostalgia, porque te han puesto el mote recientemente cuando se descubrió tu primer libro, Rescoldos, que publicó Víctor Manuel Pasarín, otro poeta zapotlense y editor, que publicó en la editorial Mala Estrella, si no mal recuerdo, en una colección que publicó cerca de 1000 ejemplares en 1995. ¿Cómo fue la recepción de Rescoldos? ¿Cómo sientes tú que para ti te abrió el panorama saliendo de medicina y publicando tu primer libro, Rescoldos, en una plaquette que yo pienso que bellísima, porque Víctor Manuel Pasarín también fue un gran editor, al igual que tú, que después vamos a comentar, pero fue con tu recepción con Rescoldos? Bueno, a partir de Rescoldos comenzó mi carrera literaria, si podemos llamarlo de esa manera, y tuvo una buena recepción, considero yo, porque hasta la fecha no he parado de escribir, de publicar, de presentar ensayos en conferencias nacionales e internacionales en Estados Unidos principalmente, pero también en otros países como España, Panamá, Colombia, Canadá, Polonia. Así que la literatura me ha abierto las puertas, ¿no?, de varias instituciones, tanto locales como nacionales, y desde luego extranjeras, cosa que agradezco mucho a la literatura y sobre todo a la poesía. Fíjate que también dentro de esa Rescoldos, que tuvo una gran recepción, Wolfgang Vogt, un gran crítico, descubrió en ti justamente esta nueva generación de poetas y escritores que venían desde el sur de Jalisco. Y me gustaría preguntarte ¿en qué generación tú te encuentras? Tú eres nacido en el 70, sin embargo también antes de ti hay precursores. Me gustaría pensar, por ejemplo, en los poetas disidentes, a lo mejor un Ricardo Yáñez, cómo influyó en ti, Víctor Manuel Pasarín, Ricardo Sigala, Víctor Almadés, no, ¿sí se llama Víctor? Martín Almadés, ajá. Sí, bueno, en ese periodo, cuando yo vivía en Guadalajara, estuve muy activo en talleres literarios, en publicaciones periódicas y también en periódicos donde publicaba textos del Patio de la Bugambilia. En el Ágora de Colima también publiqué, y los textos
de traducciones. Publiqué traducciones y en las revistas locales de Guadalajara y de México, porque también publiqué en Tierra Adentro. Entonces también Silvia Eugenia Castillero es de parte de esta generación de escritores que pertenecen a esta generación, Sí. ¿verdad? Además de Juan José Arreola, ¿qué otros talleristas o qué otros talleres tuviste tú la fortuna de asistir? Sí. Muy bien. Bueno, yo conocí personalmente a Elian Andino en su casa de Cocula cuando pues era adolescente, joven. Y posteriormente en Guadalajara asistí a los talleres de sensibilidad artística de Ricardo Yáñez. También estuve con Víctor Manuel Pasarín y estuve con David Huerta en el Exconvento del Carmen. ¿En quién más? Raúl Bañuelos, muchos años. Durante mis estudios de medicina, pues asistía los sábados al taller de Raúl. De Arturo Ribasay no tuviste ya, no lo conociste, pero sí conociste a los alumnos, a lo mejor de la SOGEM, Marta Cerda, Patricia Medina, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Que, de hecho, sí estuviste, creo que en la SOGEM, ¿no? En un tiempo, o impartiendo talleres. No, yo impartí taller en Arandas por la Secretaría de Cultura y también en Zapotiltic y en Sayula. En la casa de Juan Rulfo, ¿no? Casa de la Cultura Juan Rulfo en Sayula, ¿verdad? Sí. Sí, claro. También en Guadalajara tuviste algunos talleres. En Guadalajara también, es verdad. Sí, en Guadalajara tuviste muchos talleres. Creo que es muy interesante porque de ahí salió el taller de poesía donde salió Ángel Nungaray, Martín Rolón, o no sé, Manuel Cervantes, Omar Chiquete, sí. Donde presentaron pues varias actividades culturales. Martín Rolón es de aquí, de Ciudad Guzmán, claro. ¿Verdad? Pero creo que él no estuvo en mi taller. Ajá. Sí. Estuvo creo que con Víctor Manuel Pasarín. Y de ahí publicaste la revista Orfeo. Esta revista en el 98, donde la presentaron por primera vez Artemio González García, en paz descanse, este gran maestro de la poesía, poeta metafísico de Arandas, hijo del filósofo José González Martínez y alumno del maestro Arturo Ribasay. Estuvo Martín Almades, la lectura fue a cargo de Silvia Quesada, Hilda Figueroa, Candelario Villanueva, donde presentaron pues, en el caso pues, poetas como Ángel Nungaray, pues presentaron Las escalas del silencio, ¿no? Este poema bellísimo. Y esta revista Orfeo, que tuvo alrededor de ¿cuántos números? 7 números en total, sí. Y siempre iba una introducción de un poema dedicado a Orfeo, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos diferentes pasajes sobre Orfeo al inicio. Qué interesante, porque Orfeo en la cuestión mítica, pues es el dios de la, podríamos decir, que vaticina la poesía, ¿no? Es el que trae justamente los misterios órficos, y de ahí pues surge una especie de movimiento literario en México. Octavio Paz y muchos escritores toman recursos de los mitemas o los mitos órficos. Recordemos el de Eurídice, la pérdida de Orfeo y de Eurídice, pues es justamente la nostalgia, la pérdida, que también en Arreola encontramos justamente, ¿no? En este breve fragmento que dice: la mujer que he amado se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de las apariciones. Ahí siento que hay un mitema órfico, ¿no? Muy interesante, ¿no? La imposibilidad del amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué interesante que esta revista Orfeo fue bien recibida. Tú como editor ya habías hecho la revista Crisol,
Sí, una hoja de poesía que editábamos y regalábamos, ¿verdad? A los poetas, sobre todo. Y después surgió La Llama Ardiente, otra hoja de poesía, que era poesía amorosa. Sí. Fíjate que Crisol también, junto con otros, tuviste pues también como faceta de editor, pues también como promotor cultural, promovías lecturas con monólogos, con música, con, por ejemplo, los Murmullos del Llano, lectura de monólogos basados en textos de Juan Rulfo, con la participación pues de Elizabeth Viveros, quien también te ayudó mucho, ¿no? Sí, claro, con ella y una persona que tocaba la guitarra, hacíamos puestas en escena en Guadalajara y era exitosa, les gustaba mucho, ¿no? A los asistentes, los textos eran aprendidos de memoria y pues no era teatro, no era lectura de atril, era una combinación. Exacto. Se me hace interesante que el Patio de la Bugambilia, que hoy se va a presentar una reedición ya con traducciones al inglés de un colega de Baylor University, Mark McGraw, al inglés. Qué interesante, porque pues en la primera edición que nos comentabas del 99, ¿no? Que se presentó en el 99. Sí. Hubo una amplia recepción donde dicen: testimonio de un alma en responso que quiso vislumbrar el aliento poético de las cosas sencillas, la mansedumbre de las horas cotidianas, la fe en el destino, el recuerdo a lo entrañable, el amor y la nostalgia a la vida misma. 14 textos son los que conforman el Patio de la Bugambilia, mismos que van acompañados de dibujos hechos por el maestro Ramón Villalobos Tigelino. Julio César Aguilar habla de lo cotidiano y lo sencillo sin rebuscamientos. Expone sensaciones de lo que fluye, de lo que observa y se cuestiona al atraparlo. Se confiesa en los rincones del patio, en diversas horas del día, mirando vivir las cosas y sobrevivir otras preguntándose. La poesía de Julio César está impregnada de melancolía, como si anhelase algo y en su texto no logra descifrarse qué, lo cual es evidente ante el lector. Esto se me hace muy interesante porque... ¿Quién escribe eso? Esto lo escribe Wolfgang Vogt en una reseña del 99, y se me hace muy, muy bonito que lo rescate porque es un retorno a lo sensible, a la naturaleza. Y en este sentido quisiera preguntar en este espacio tan bonito que estamos aquí disfrutando, ¿cuáles son los temas, los tópicos que son los seres comunes, los lugares comunes en tus libros? Porque yo encuentro que hay una cierta continuidad, un cierto flujo de lugares que te inspiran, pasajes y paisajes que te inspiran, ¿no? Desde lugares hasta seres. Bien, pues yo considero que la familia es muy importante dentro de mi producción literaria. También los viajes y la contemplación, una contemplación casi mística. Es decir, puedo observar una piedra y escribir sobre la calidad, ¿no?, de este elemento natural. Y desde luego, pues la naturaleza es un tema recurrente en mi poesía. Fíjate que las aves, el trinar, forman parte de tu flora y tu fauna, por así decirlo. Cierto tipo de aves también, cierto tipo de flora, por ejemplo, la bugambilia forma parte pero también encontramos otro tipo de fauna y de flora en tu poética, ¿no? Sí, hay jilgueros, canarios, periquitos australianos, también en cuanto a la flora, la rosa, los lirios, las margaritas, los claveles son flores a las que recurro con cierta asiduidad. Claro. Y dentro del continente,
porque sabemos que la poesía tiene un continente y un contenido. El continente serían las sensaciones acústicas, olfáticas. Por ejemplo, yo recuerdo que en muchos de tus poemas el olfato, por ejemplo, el de la noche en Rescoldos, el olfato es el que recupera uno el sentido más fuerte, cuando aquí en Occidente pues nos olvidamos, tenemos más presente la vista y el oído, pero el olfato, el gusto, el tacto, ¿cómo están presentes en tu poesía el cuerpo, las sensaciones? Muy importante, es una parte muy importante dentro de mi poesía, el elemento sinestésico, ¿verdad? Y de hecho la musicalidad, el ritmo del poema, porque pues desde adolescente practico piano, entonces pues creo que en cierta medida se encuentra presente el elemento musical también. Dice en una reseña de los miércoles literarios donde te presentabas allá, recordemos que los miércoles literarios se siguen haciendo en el Exconvento del Carmen. Esa gran tradición se recuperó y en una lectura antológica de Julio César Aguilar y Angélica Guerrero se comentó en una reseña: Julio César escribe sobre la necesidad de vivir y hacerlo intensamente. Al igual nos lleva las líneas de cada texto, sus más hondos recuerdos que son delicadamente descritos y que el lector o espectador puede recrear en su mente cada uno de los momentos que el autor señala a través de la lectura. Ejemplo de ello, Abrir las ventanas, o el poema Una invitación a la vida, El instante es el cambio, Dones de primavera y Ponche de bugambilia. O sea, yo ya encuentro ya metáforas muy ricas en los títulos que tú escoges y en los poemas, y me recuerda un poco a Ramón López Velarde. No sé si influyó en ti la lectura de Ramón López Velarde. Bueno, es posible que esté presente. Lo leí mucho en la adolescencia. Entonces, es muy posible que encuentre el lector algún elemento característico de la obra poética de Ramón López Velarde en mi poesía. ¿Sabes por qué lo pregunto, Julio? Porque en ti está presente esta dualidad Eros y Tánatos también, pero también está presente lo religioso, lo místico, que ahora me estabas comentando, lo extraordinario, lo fantástico. Y el elemento religioso creo que es muy presente, y me gustaría abordar este elemento del contenido de la poesía, porque toda poesía ya es un salirse de sí mismo y un llegar al retorno de lo espiritual, es decir, volver a ver el mundo con ojos nuevos, en estado naciente, yo lo diría, como si fuera una flor que nace. Y considero que en tu poesía no solamente lo sensual, también hay una especie de vocación a lo místico. Bien, en mi familia es muy importante la religión desde niño. Con mi abuela Soledad, con mis tías, escuché la importancia de la figura de Dios, ¿no? Y de seguir sus mandamientos, de profesar la religión católica. La familia Zúñiga es muy religiosa, ha sido muy religiosa. Tengo parientes que han sido monjas, ¿verdad? De los Zúñiga. Y pues desde niño me inculcaron esa religión, esa creencia, esa inclinación hacia lo divino. Por eso en algunas evocaciones, por ejemplo, nos gustaría que nos leyeras Zapotlán de la tarde, que se me afigura un poema en el cual está en la página 111. Nos puedes leer de Zapotlán la tarde. De Zapotlán la tarde, tarde de Zapotlán, emancipada por el señorío infantil, tarde que vuelve ya desde el crepúsculo, que en la memoria arde y se niega a la omisión y al escándalo del sigilo. Niebla a lo lejos, y como de misterio, un rumor. Un destello apenas y para siempre ya y solamente de purísimo candor. El bosque
y los niños dialogan, y el tiempo les responde ahora con su única voz que sabe lo que los hombres a veces olvidan. El futuro es este, pero de Zapotlán la tarde y solo júbilos del mundo entero. Les responde ahora con su única voz que sabe lo que los hombres a veces olvidan. El futuro es este, pero de Zapotlán la tarde y solo júbilos del mundo entero. La gracia alegre de Mayahuel. Qué bonita es Maya, callada estrella brillando y silencio taciturno. Abre la noche cuando llega la lluvia. Lleva en su rostro esta muchacha el fuego que hace encender la luna y aún el mismo sol de las mañanas. Maya es risueña y su sonrisa habla y no se sabe qué brillo hay en su mirar, que cuando ella está, todo el entorno se ilumina. La luz viene del sol filtrándose por los vitrales y Maya, ¿de dónde más sino desde su gracia alegre? Tan hermosa es Mayahuel como un cálido amanecer en la playa, o quizás como los crepúsculos de Zapotlán, encendiendo la laguna. Cuando ella sonríe, los pájaros bajan a verla. Maya debería llamarse ese afable fulgor del que fascinado la mira. Dicha recobradas, aire de ensueño de todas las cosas, palpas la sombra de lo que se va, de lo que se ha ido, y es en verdad que tocas el más vibrante fulgor de un espíritu vivo. Agua que ya se fue, siempre inadvertida regresa. Recobras la dicha que es tuya y tienes el don en tus manos creciendo como una flor. Sol de las despedidas, bienvenida sea tu luz en el reino de los hombres. Mundo girando su magia, ahora y después de todo, después de nada. Y para concluir esta entrevista aquí en Lapso con Julio César Aguilar, me gustaría preguntarle así en manera de un diván psicológico sobre algunas asociaciones, metáforas, analogías y que tú nos vayas respondiendo sobre qué piensas, qué sientes. ¿Está bien? Ensoñación. Sueño lúcido. Melancolía. Alegría oculta. Aves. Aves del paraíso. Zapotlán. Infancia. La laguna. La laguna de Zapotlán es una laguna encantada. Juan José Arreola. Amor a la literatura. Y la familia. Lo que me sostiene. Poesía. Alito. Libro. Destino. Música. Charla con Dios. Y por último, agua. Vida. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, a los que nos siguen en Pórtico, gracias. Seguimos en transmisión.